Estamos en vivo, por supuesto, en toda Latinoamérica y nos vamos a Chile con nuestra compañera Lucía López. Lucía, contanos. ¿Cómo estás, Darío? Bueno, uno de los temas que ha sido noticia durante todas las últimas semanas en el país tiene que ver con las negociaciones que están haciendo tanto en el oficialismo como en la oposición de cara a las elecciones en octubre. Si bien tenemos presidenciales, todavía más adelante, el próximo año empieza esa discusión, aunque ya se ha adelantado un poco. La verdad es que lo que preocupa son las elecciones territoriales que veremos este año, en octubre, donde se elegirán alcaldes, alcaldesas, los consejos también que acompañan a los alcaldes, que son los concejales, y al mismo tiempo también las gobernaciones regionales, el gobernador o gobernadora de cada región. Y esa es una discusión fundamental, porque lo que sucede en los territorios, incluso los más pequeños como las comunas, termina influyendo claramente luego en la elección presidencial. Ha costado que se pongan de acuerdo, pero sorprendentemente la derecha, la oposición en Chile ha tenido más problemas para ponerse de acuerdo, pese a que podría tener en su calidad de oposición mayor ventaja para esta conversación. Pero bueno, ahí hay disputas de poder entre los republicanos y la coalición tradicional de la derecha Chile Vamos. Por otra parte, ayer terminó el oficialismo de ponerse de acuerdo y junto a un partido que no pertenece al gobierno, pero que ha estado anteriormente en otros gobiernos de la centroizquierda, es un partido histórico de centro, la Democracia Cristiana, se ha llegado a un acuerdo, se ha oficializado finalmente cómo es que irán en lista precisamente a las elecciones y cómo enfrentarán las primarias. Una discusión que algunos han calificado de dolorosa, pero de la que salió humo blanco muy de madrugada. Estamos aquí con la senadora Paulina Bodanovich, además presidenta del Partido Socialista, un partido clave, además dentro del gobierno, ¿no es cierto? Primero, muchas gracias por estar conversando con toda Latinoamérica sobre las elecciones, que siempre son un tema tan interesante para nosotros, pero además, ¿qué pasó en el acuerdo finalmente? ¿Cómo se ha llegado a este humo blanco que yo digo que salió? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Lucía, Darío. La verdad es que este es un acuerdo histórico, es algo que durante muchos años nosotros hemos tenido una ley de primarias legales que no es obligatoria como en el caso argentino, es distinto. De aquí voluntariamente quienes conforman los partidos políticos deciden someterse a un proceso legal para poder determinar a los candidatos en algunas localidades. Es eso lo que hemos hecho y es un proceso histórico, digo, porque somos 10 fuerzas políticas que estamos en el gobierno más la Democracia Cristiana, que como explicaba Lucía, es un partido muy importante en nuestro país, un partido de centro-izquierda, pero que no está en el gobierno. Por lo tanto, esto ya es bastante distinto en que un partido que no está en el gobierno se una a la fuerza oficialista y determinen ir en unidad a competir con la derecha o con las derechas, porque la situación en Chile es que tenemos una derecha que es la tradicional y una derecha muy reaccionaria que está constituida por el Partido Republicano e incluso fuerzas más a la derecha como un Partido Social Cristiano, de manera tal que la pelea y la discusión en nuestro sector es con ellos y por eso la unidad hoy día es más importante que nunca. Antes de darte la palabra, Darío, quería preguntarle a la senadora concretamente en qué se llegó a acuerdo. Se sabía que el que tiene mantiene iba a ser Darío La Lógica, o sea, quien tiene una autoridad territorial que puede ir a la reelección, va a ir ese partido entonces con su precisamente autoridad a la reelección. Pero la discusión estaba donde, por ejemplo, había partidos que terminan la posibilidad de poder ir a reelecciones porque ya van en los 3 periodos o en otras zonas también donde no hay, por ejemplo, una autoridad que pertenezca a alguno de los partidos. ¿Cómo se ha definido eso? Sí, mira, las autoridades que están en el territorio y que pueden ir a la reelección evidentemente están en ventaja, pueden competir en mejores condiciones y por lo tanto nosotros fuimos de la idea de mantener a todas aquellas autoridades que están en esa condición, con alguna excepción, como son autoridades que hoy día están imputadas claramente ante la justicia y por lo tanto en ese caso, por ejemplo el caso de la ciudad de Rancagua, nadie lo propuso a ese candidato como para continuar. De manera tal que hemos tomado una determinación con criterios también electorales de poder continuar y triunfar en esta alianza y también en materia
de lo que nos habría gustado a algunos partidos políticos, de que se abriera la opción de competir en aquellos cupos en que los alcaldes ya no podían ir por un cuarto periodo, porque en Chile tenemos una limitante de 3 periodos, son 12 años, al cabo de los cuales ya no puede reelegirse la misma autoridad local. De manera tal que nos habría gustado también poder participar democráticamente en procesos de esta naturaleza, donde sea la ciudadanía la que determine él o la candidata. Lamentablemente en eso no nos fue tan bien, los partidos tienden a ser resistentes a entregar esto y tomarlos como un coto de poder. Y bueno, y ahí tuvimos menos éxito que en el resto de las comunas, pero creo que hay que destacar la unidad, la convicción de todos los actores políticos en que podíamos a lo mejor perder algunos cupos, perder plazas importantes para nosotros donde podíamos competir, pero que finalmente el objetivo de enfrentar unidos esta elección de octubre próximo es lo más importante, porque sabemos que unidos vamos a poder derrotar a la derecha. Darío, adelante. Senadora, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. La verdad es que cuando uno ve el recorrido político de Gabriel Boric, de líder estudiantil, luego desde el Frente Amplio, de una izquierda radical que impugnaba muy fuertemente a los gobiernos de la Concertación, es interesante como primero suma al Partido Socialista y luego ahora termina haciendo un acuerdo también con la democracia cristiana, convirtiéndose prácticamente en una nueva concertación. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que cree que está detrás de esta evolución que hizo Gabriel Boric, de estas críticas tan fuertes a terminar volviendo de alguna manera a conformar una nueva concertación? Cada momento tiene su necesidad y el momento político de hoy día en Chile exige la máxima unidad de las fuerzas progresistas. Hoy día hay una amenaza a nivel mundial. Basta escuchar las noticias a lo largo del mundo para darnos cuenta que hay una oleada regresionista, reaccionaria, negacionista de los derechos humanos, contra la cual quienes adherimos al progresismo tenemos una obligación, y esa obligación es darle conducción a nuestro sector para poder enfrentar estos movimientos que a veces son muy populistas además, y por lo tanto cuesta enfrentarlos en la línea de las ideas. Muchas veces son ideas mucho más irracionales o sentimientos los que llevan a la gente a adherir a estas distintas opciones que se ofrecen hoy día, y por lo tanto me parece a mí que hay que ser consistentes con lo que pensamos, y yo comparto con el presidente Boric, pese a que se le critica mucho por estos cambios. Yo creo que él es un líder que está muy atento al momento político, no solo nacional, sino también mundial, y que está en sintonía con ello. Y por lo tanto esta alianza electoral también podríamos perfectamente pensar en proyectarla ya, no solo a lo electoral, sino con más una visión de largo plazo, y por qué no con la incorporación también de la democracia cristiana eventualmente al gobierno. Senadora, las fuerzas progresistas vienen de sufrir una dura derrota en las elecciones que se hicieron para elegir a los miembros del Consejo Constitucional, que como sabemos termina siendo un texto constitucional que fue rechazado al igual que el anterior. ¿Qué autocrítica hacen de ese proceso? ¿Por qué creen que se dio esa derrota? ¿Y qué creen que puede cambiar pensando en las elecciones que se vienen? Hoy día la política tiende a polarizarse. En nuestro país no es un país polarizado, la sociedad no es una sociedad enfrentada. Sin embargo, lo que muestran los medios es producto de la tensión que se instala a través de los personeros políticos en torno a poner las cosas en blanco y negro. Eso facilita mucho el enfrentamiento, deja a las fuerzas de centro o de centro izquierda a veces silentes, que fue lo que pasó, por ejemplo, con ocasión del estallido social en Chile, y finalmente se va invisibilizando un sector importante de la población y de la sociedad. Lo que ocurrió en ambos casos constituyentes fue aquello. Fue primero tomar la izquierda, y una izquierda muy radicalizada, las banderas dentro de ese Consejo Constitucional, y luego pasó al contrario, lo tomó estas ideas de ultraderecha, el Partido Republicano, y por lo tanto, cuando estas ideas son sometidas a la sociedad toda, tienden a ser rechazadas. El pueblo chileno rechazó a la extrema izquierda y también rechazó a la extrema derecha.
Ahora, de todas maneras, Darío, en alusión a lo que tú preguntas y a lo que responde la senadora, se puede decir que se rechazó un paquete de ideas que promovía, ¿no es cierto?, la derecha, como usted dice, más radicalizada. Sin embargo, hay asuntos que están muy relacionados con el discurso de la derecha y que a la ciudadanía chilena le preocupan, como son el tema de la seguridad. Yo te contaba internamente, Darío, cómo ayer, por ejemplo, en una portada de un diario nacional aparece José Antonio Kast, un líder precisamente de esa derecha más radicalizada, el líder del Partido Republicano, del Social Cristiano también, en la mega cárcel de Bukele, dando una señal clara respecto de que son quienes van a empujar las medidas más radicales pro seguridad. Eso es lo que quieren transmitir. Con esos discursos, ¿cómo puede luchar el oficialismo y los partidos de los que usted forma parte también de cara a las elecciones de octubre? Bueno, ese es un error que hemos cometido tal vez desde la izquierda, de que hemos dejado que las banderas de la seguridad y otras, como las de los derechos sociales, las termine tomando la derecha. La verdad que nosotros, y yo soy senadora de un partido de izquierda, presidenta del Partido Socialista de Chile, y no sentimos que la seguridad sea un tema de la derecha, sino que es un tema del país. Es un problema que tenemos que solucionar como sociedad y, por cierto, con todas las medidas y todos los instrumentos que la Constitución y las leyes nos permiten. Hoy día tenemos militares desplegados en zonas fronterizas en el norte, tenemos militares desplegados haciendo control de orden público en la zona, digamos, de la Araucanía, y por lo tanto, desde el punto de vista ideológico, nosotros no tenemos ninguna resistencia con eso. Sí hay sectores dentro del oficialismo que, por cierto, tienen otra visión, pero son sectores bastante minoritarios, y finalmente la política del gobierno y las políticas públicas se están construyendo con criterios bastante de consenso en materia de seguridad. Yo no creo que la seguridad sea un problema de la derecha, ni que las soluciones las tenga la derecha. Darío, por favor. Senadora, una pregunta final en este sentido. La llevo al plano de la discusión que nos contaba antes Lucía y que veíamos en relación al conflicto con Venezuela, ya que hablábamos del tema seguridad, y esta declaración del canciller Iván Gil respecto de que no existe el Tren de Aragua. ¿Cómo está viendo toda esa disputa que se abrió con el gobierno venezolano a partir de esa declaración y a partir también de la presencia de estos grupos criminales? Yo creo que el problema del gobierno venezolano con Chile no es un problema de una mala cuña del canciller. Tenemos una visión muy distinta y lo ha hecho ver el gobierno respecto de las vulneraciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela. Nosotros y el propio presidente de la República ha calificado como un régimen autoritario a Venezuela, y por lo tanto las diferencias que hay tal vez pretenden a través de este incidente más bien comunicacional tratar de hacer que nosotros tomemos una decisión en relación a las relaciones políticas diplomáticas con Venezuela. Por eso el presidente ha llamado a informar a nuestro embajador, a Jaime Gazmuri, a Chile, pero la verdad es que yo creo que los problemas de Venezuela tienen que ver con la democracia, tienen que ver con unas inminentes elecciones donde no hay garantías. Por el contrario, sabemos, y aquí también hablo como vicepresidenta para Latinoamérica de la Internacional Socialista, estuve hace poco en España reunida con otros vicepresidentes de acá y de otros presidentes de partidos de Latinoamérica y particularmente de Venezuela, donde hemos visto y analizado la situación de estas elecciones, que evidentemente no son elecciones libres, no son elecciones de un régimen democrático, donde hay persecución política y donde también existe, digamos, otro tipo de vulneración a los derechos humanos, tanto así que ha sido expulsado la oficina del Alto Comisionado que había instalado nuestra expresidenta Michelle Bachelet allí. Todo eso y las críticas que hay desde nuestro gobierno y desde la izquierda chilena, creo que es lo que le molesta finalmente al régimen de Maduro. Muchas gracias, senadora Paulina Bodanovich, además presidenta del Partido Socialista, por además dar toda una visión respecto a estos distintos temas que en Chile están haciendo noticia, Darío. Gracias, Lucía. Gracias, senadora.